ande sin cuidado. Los chanchos están esperando, mateando bajo el tinglao. Claro, qué tema. Mientras nosotros estamos escuchando a José Larralde, bajo el tinglado, el que tengo en línea no sabe porque no tiene retorno. Estamos en comunicación con Martín Ayerbe. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy buenos días, Luis, un gusto hablar contigo. Estábamos escuchando a Larralde. Ah, bueno. Qué bárbaro, ¿no? Qué tipo Larralde. Extraordinario, el nacionalismo musical argentino, que nosotros podemos ver su padre fundador en José Hernández, porque aunque José Hernández no escribió una sinfonía, sí escribió un canto, así como los griegos nos dieron a la entera humanidad un texto fundante de la civilización que es la Ilíada. Bueno, nosotros también tenemos nuestro Homero, que no es solamente el Homero Mansi, o el Homero Expósito, sino es José Hernández, porque el Martín Fierro, al igual que la Ilíada, es un canto, no es ni un cuento ni una novela, no es una poesía, es un canto. Bueno, esa es la forma, ¿no? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Y en esto, después de José Hernández, podemos observar que hay una marcha a través de Abel Fleury, el maestro que creó los escuadrones. 100 guitarristas hace 120, 130 años atrás, 100 guitarristas en un tablado tocando una única melodía. No había amplificación, no había consola, no había retorno, no había parlante, no había nada. Y se hacía así, se montaba a pelo. Y eso hizo la patria hace más de un siglo, después de Hernández, ¿verdad? Y luego, bueno, obviamente, Gabino Ezeiza y toda la tradición del decir, de la payada, por mucho muy superior a las expresiones del rap que podemos observar en este momento, ¿no? Por mucha más, no solamente astucia, sino con mucha más calidad y trascendencia espiritual. Y luego de ello, Jiménez Agüero, un hombre de la provincia de Buenos Aires que se radicó en Santa Cruz y que al igual que los hermanos Verbel de Neuquén, utilizaron las guitarras criollas, la guitarra española para seguir uniendo esta perfecta mixtura entre español e indio, que es lo que somos los argentinos, en el canto tehuelche, ¿no? Como puede ser el loncomeo, aquella etimología patagónica de origen araucano, con sus voces, ¿no? Quimei, Neuquén, y bueno, luego, por supuesto, Zupanqui, en coplas de un payador perseguido, y José Larralde en Herencia para un hijo gaucho, que si lo observamos, verdaderamente la Herencia para un hijo gaucho es equivalente a la ética nicómaco de Aristóteles. Es extraordinaria la Argentina. Y bueno, y Ricardo Iorio, que es la última expresión criolla de lo que es el nacionalismo musical argentino. ¿Hasta dónde tenías amistad con Iorio? Bueno, en realidad, más bien un discipulado, porque Ricardo a mí me llevaba un poco más de 15 años, y bueno, él, cuando yo era un joven de 13 años, él ya era un hombre de 30 y pico, y cuando lo fuimos a ver por primera vez, a conocerlo, nos encontramos, bueno, con un hombre hecho y derecho, y nosotros todavía estábamos en la escuela fábrica, yo estaba en el cuarto año de la escuela fábrica, había tomado contacto con su obra a los 13 años, en la transición de ser un niño a convertirme en un hombre, en un joven, y bueno, gran padre de la intuición, Ricardo Iorio nos dio una visión donde el valor de la intuición por sobre la razón marcó nuestra vida para siempre y nos permitió sobrevivir ante las inclemencias, aunque el día sea malo, mantenernos firmes. Nos dio una armadura, Ricardo. Y bueno, después nos encontramos, yo toqué con él, porque en algún momento hicimos durante metal pesado durante 10 años con otros amigos, tocamos con él y nos brindó todo, como grupo soporte, ¿no?, en sus conciertos. Nos dio el consejo, pero además también nos permitió
que su público, sus seguidores nos escucharan a nosotros y nos presentó con gran generosidad, diciendo que nosotros éramos sus amigos. Y bueno, así que fuimos discípulos de él, y después, bueno, nos hemos encontrado recientemente, muchos años después, a lo largo de la vida. Yo ya no me dedico a la música como lo hacía antes. Sigo con la guitarra como compañera y sigo cantando, eso uno no lo abandona nunca, pero quiero decir, no profesionalmente y con el tiempo que el instrumento requiere, ¿no? Así que bueno, esa es, más bien me considero un discípulo, y bueno, y agradezco que me haya brindado su amistad. Qué terrible su partida, pero qué buen legado que ha dejado. Una obra extraordinaria que hay que revisitar, una obra extraordinaria que hay que revisitar, y no solamente en la música. Es un hombre del pensamiento nacional, y es un hombre profundo, y además con esa forma polifacética de expresarse, ¿no? Porque podía ser un hombre muy serio y hablar en un tono muy bajo cuando se expresaba en algo muy sentido, y después también ser un poco arlequín, porque era un hombre con un enorme humor, y un hombre extremo, ¿no? De tener un humor enorme, de tener una sonrisa gigante, y también de enojarse mucho. Un hombre extremo, un hombre argentino, auténticamente argentino. Y nos pasa que en el presente estamos enfrentados, ¿no? Es como que no tenemos puntos intransigentes, no hay matices. Bueno, y además lo que se llama polarización es falsa, no es una polarización. Todos los candidatos que hay en este momento en la política argentina son todos de la embajada. ¿Cuál es la polarización? Ninguna. Porque en el fondo no es ninguna, es todo simulación, es simulacro y simulación. Entonces, el sistema trata de normalizar, ¿bajo qué? Bajo una doctrina que tiene origen en los Estados Unidos, que es la antropología norteamericana, que crea una falsedad ideológica que se llama los derechos de las minorías. Entonces, como ellos no integraron a los negros y los segregaron y los hicieron vivir bajo un orden de subordinación, que primero es la esclavitud y luego es el gueto, luego inventaron la antropología norteamericana, que es la que dice que, bueno, los derechos de las minorías, y eso tiene una expresión sociológica, ¿no?, en el campo de la política. Y eso es la base de la política de los derechos humanos, que han sido tan dominantes en la política argentina, no en el pensamiento argentino, porque en realidad el pueblo argentino, lo de los derechos humanos no es una cuestión que le interese especialmente. El pueblo argentino le interesa la soberanía nacional, le interesa la independencia económica del país, le interesa que haya un orden justo, y ese orden justo tiene que ver con que cada uno tiene que producir lo que consume, que todos tenemos el derecho y el deber de trabajar, que el argentino debe tener su tierra y edificar su hogar, que los niños tienen que ir a la escuela, que en la escuela lo que hay que enseñar, dentro de la concepción laica de la educación argentina, hay que enseñar aquellas cosas que tienen sentido práctico en la vida para poder vivir, porque hay una condición de comunidad en donde los valores se inculcan en el hogar, y la escuela lo que tiene que hacer es dar un sentido práctico al conocimiento, y no disfrazado de educación andar colando la ideología y otras cosas que no tienen que ver y que no tienen sentido práctico, porque es difícil para los niños discernir en la ideología. Entonces hay que preparar en otro sentido, con mayor responsabilidad, para que más adelante sí puedan discernir. Y hay que enseñar la tradición argentina. Entonces no se enseña la tradición argentina, no se enseña la cultura nacional, todo es de importación, todo es novedad. Entonces, ¿qué pasa? No hay continuidad. Entonces no hay ligazón entre las generaciones. Se trata de romper la ligazón en las generaciones
modificando la currícula y los programas de estudio, enseñando la última estupidez, que eso es la política del inglés y el norteamericano, ¿no? Es nuestros enemigos anglosajones, que a través de la ideología y los programas de estudio van modificando, generando aquello que Heidegger, el gran maestro alemán de la filosofía, decía: la vida inauténtica se basa en 3 elementos. El primero es hablar por hablar, arte de la sociología si los hay. El segundo es hablar ambiguamente, bueno, arte de lo ideológico si lo hay. Y el tercero es, además de hablar por hablar y hablar ambiguamente, es la avidez de novedades. ¿Y la avidez de novedades qué es? La renovación permanente de cosas que no tienen peso, ni profundidad, ni valor suficiente, objetivo, pero son tendencia. La avidez de novedades, la moda. Y la moda no es solamente la ropa, la moda es el pensar, se ha convertido el pensar en moda. Bueno, esto es un cáncer que consume las energías del país, deforma la organización celular de la familia y termina exterminando el cuerpo social que constituye una comunidad. No es una cosita, sino más una pavadita. Verdaderamente hay que meterse en esto y a fortalecerse los argentinos para que nosotros podamos alcanzar, porque esto se resuelve desde la política, esto no se resuelve desde el refugio en las comunidades. Bueno, no es que, ¿viste? Nos vamos todos a vivir al bolsón como propusieron los hippies en la década del 60. No se fueron a ningún lado, terminaron llevando esa modernidad al bolsón. No ganaron nada, perdieron. Y tampoco se puede pensar que uno puede vivir enclaustrado, ¿no? Refugiado en la oración, en la plegaria a Dios. No, hay que salir a pelear. Y esto se requiere de un movimiento político de liberación nacional que reúna, que congregue a los argentinos en este ideario, que es la doctrina nacional y la tradición. Ahora, qué difícil que es... Qué difícil que es seguirte, ¿no? Porque fíjate los temas que se instalan a nivel de los medios nacionales, ¿no? De los medios masivos de comunicación. Lo que es hoy la inteligencia artificial, o cómo nos venden la idea de inteligencia artificial, a cómo nos vienen invadiendo culturalmente y físicamente. Destacamos que el radar sigue estando donde vos lo viste, las bases chinas siguen estando en Neuquén y en Río Negro. ¿Me explico? Sigue viajando el presidente de los argentinos haciendo convenios con China, y China no nos da cambio a plata, no nos da plata a cambio de nada. Algo hay en todas estas negociaciones para sostener el poder político. Bueno, pasando de un campo, ¿no?, del pensamiento, de la reflexión filosófica hacia el campo material de la política y la guerra, ¿no?, una como continuidad de la otra, quiero proponerte algo, porque esto que vos señalás de que, bueno, en los medios masivos de comunicación, en los centros donde se determinan los contenidos educativos, bueno, donde se toman las decisiones sobre cómo pensar y qué pensar. Bueno, yo tengo un montón de compañeros a lo largo de todo el país, de un enorme talento y de una enorme capacidad reflexiva para poder compartir, como puedo decir Carolina Fernández, en lo que significa el tango argentino. Como hay dos inventos, ¿no?, que tenemos los argentinos. Los dos empiezan con T. Uno, la taba, de la cual el gran representante nacional de eso es el filósofo Alberto Boera, que sería bueno que lo entrevistes, porque es el más grande filósofo que tenemos en este momento los argentinos. Y Carolina Fernández, una joven argentina del otro invento, que es el tango, los dos con T, y son cosas propiamente nuestras. Bueno, Lucas Carena, Pablo Dávoli de Rosario, hombres también del pensamiento nacional, los hiperaustros, estos no son hiperbóreos, son hiperaustros, porque son australes.
Y así también podemos nombrar, hoy yo lo voy a ver a Diego Massieri, el biógrafo de Isabel Martínez de Perón, un jovencito que a los 17 años escribió su primera obra, que le puso por título nada más y nada menos que Ni yanquis ni marxistas. Entonces, es decir, alguno podrá coincidir con Diego y otro podrá no coincidir, pero eso no importa. Observar este prodigio de 17 años que se manda un libro y no tiene ningún temor ni problema en largarse y definirse, bueno, es para elogiar, hijo. Entonces, me parece que esto lo tenemos luz que hacer entre todos los criollos que sentimos esto, de la necesidad de preservar para poder vencer. Porque quien preserve sus tesoros, y como dice el Evangelio, allí donde está vuestro tesoro es donde está vuestro corazón, aquello que está en nuestro corazón es lo que nos va a permitir vencer. Y pasando al plano de la política y la guerra, sí, sigue el radar instalado, las bases chinas, y esto qué significa el loteo geoestratégico de la clase política argentina, de oficialismo y de oposición ante las potencias extranjeras. Entonces, parecen distintos, pero son todos iguales, porque todos responden a los mismos mandos y a una geopolítica general que es el loteo geoestratégico de la Argentina. China y Estados Unidos pueden estar en una guerra comercial, pero aquí en la Argentina el conflicto se expresa de otra manera. Entonces, el loteo aquí, si bien Estados Unidos pretende reservar la Argentina como su patio trasero, bueno, a Estados Unidos le incomoda más que la Argentina tenga una política soberana y de independencia económica, nacionalizando el comercio exterior, la banca, y alcanzando el pleno empleo por sustitución de importaciones mediante el modelo argentino el modelo argentino para el proyecto nacional, que son las empresas del Estado como conductoras del proceso económico, que los chinos intervengan o no intervengan en la Argentina. Porque lo que más necesita Estados Unidos es que la Argentina no tenga independencia económica, no tenga soberanía política, que la Argentina no domine el Atlántico Sur. Eso es lo que quieren los anglosajones. Y si tienen que con eso negociar algo con China, permitir que China también, algo con los franceses, bueno, repartir la Argentina entre ellos, lo van a hacer sin ningún problema. Fíjese usted que de las provincias que ya han firmado a través del ministro de Interior, Guado de Pedro, las 7 provincias que firmaron la entrega de las cuencas hídricas a la empresa estatal de Israel, Mekorot, ahora ya son 14 provincias, como nosotros habíamos anunciado, como yo anuncié a los argentinos. Pero Guado de Pedro es un hijo de los desaparecidos, no hables así de él, porque los derechos humanos... Claro, entonces la política, la doctrina de los derechos humanos, que es una doctrina norteamericana, fíjate, al servicio de qué intereses está. La victimización para la entrega de la soberanía nacional, del territorio argentino, del agua, que el agua es territorio, porque todo proceso civilizatorio de cualquier nación, pueblo del mundo, raza, toda expresión civilizatoria de la humanidad a lo largo de los siglos, se hacen los cursos del agua, se hacen los lagos, en las lagunas, a la orilla del mar. El agua es la vida, e incluso en todos los procesos industriales se utiliza agua. No hay ningún proceso industrial que no conlleve el uso de agua. Como dice mi hermano Pablo Casal, dice, incluso hasta para que se puedan lavar las manos los operarios después de la jornada de trabajo. El agua se usa siempre, viejo. Entonces, el agua es territorio, entregar el agua es entregar el territorio. El Guado de Pedro, el ministro del Interior, lo que está haciendo es entregando el territorio argentino, permitiendo que Israel haga el total relevamiento de la cuenca hídrica y sea quien diga, la autoridad, quien diga qué es lo que hay que hacer con el agua de los argentinos. Esto es una entrega clara del territorio nacional y de la soberanía. Es que no se parecen tanto. Milei con la kipá en la cabeza. Milei con la kipá en la cabeza, diciendo que el Papa Francisco es el demonio centrado en el trono del vicario de Cristo, ¿no? Eso no son cosas que invento yo, son cosas que dicen ellos y que hacen ellos. Claro, pero también el mundo nos mira, ¿no? Porque vos fíjate que ahora Cancillería emitió una carta como
no justificando el ataque de Israel sobre la Franja de Gaza. Bueno. Entonces uno dice, pero ¿de qué lado están? O sea... Del mismo lado. O sea, es como que no... confundimos al mundo entero, pues decimos, pero ¿cuál es la posición argentina frente al conflicto Israel-Palestina? Porque ninguno de los que integra este gobierno es peronista. Ninguno, absolutamente ninguno. Si no hubiera salido alguna voz dentro del gobierno diciendo, no, muchachos, lo que diga Cancillería o el presidente de la Nación o el Prime Minister de Economía Massa, no estamos de acuerdo porque nosotros somos de tercera posición. Nuestra doctrina, en términos geopolíticos, es la tercera posición. Entonces, una cosa es tener cierta neutralidad. Otra cosa es la tercera posición. La tercera posición no es neutral, es un posicionamiento geopolítico contra los imperialismos. La Argentina lo que tiene que pedir inmediatamente no es por los malos de los palestinos que tiran con piedras a los pobres israelíes que tiran con misiles de última generación y con bombas en vehículos no tripulados. No, lo que hay que hacer es pedirle cese el fuego de manera inmediata. El cese el fuego de manera inmediata, porque la guerra es más cruel con los pobres, y los únicos pobres que hay son los palestinos. Y la guerra es más cruel con los pobres. A los que les falta agua es a los palestinos, a los que les falta alimentos a los palestinos, los que no tienen escuelas son los palestinos, los que están a la intemperie son los niños palestinos. Eso no quiere decir que unos sean más que el otro, no, nadie sea más que nadie. Eso también es la tercera posición en términos geopolíticos, pero hay que pedir por el cese el fuego, porque incluso hay una división fuerte dentro de Israel en la cual la población no está unida junto a la conducción del gobierno. Hay muchísimos israelíes que están cuestionando al propio gobierno y planteando que su propia ley no los autoriza a ellos a realizar la matanza que están realizando. Ahora te pregunto, ¿no? Entonces, el gobierno argentino haciendo esto es terriblemente forro y arrastrado, pero se arrastra ante los poderes internacionales, se arrastra frente al sionismo. No quiere observar que ni siquiera hay unidad en el pueblo de Israel. Sin duda muy complejo, pero ¿cuál es la postura de los ataques que hace el grupo Hamas? Hay países que no lo ven como un grupo terrorista, sino que los ven como palestinos. Bueno, nosotros podemos observar cómo eso nació. Ahora, lo que son ahora yo no lo conozco. Perfecto, no podemos hablar de qué son hoy. No, es que yo no puedo zanatear, no puedo chamullar haciéndome el entendido de cosas que no entiendo. Porque el grupo Hamas no tiene un origen muy puro que digamos. Entonces una cosa era Yasser Arafat y la Organización por la Liberación de Palestina. Una cosa era Yasser Arafat, un gran conductor de la tercera posición. Ahora, Hamas en su tiempo, cuidado porque no estaba alineado dentro de esa política tercerista y muchas veces socavó acuerdos impulsados por Yasser Arafat. Entonces, yo no sé quién es Hamas hoy, porque esa organización, esa expresión política, cambia a lo largo del tiempo y de acuerdo a los conductores que tiene. Pero verdaderamente no conozco a sus conductores, porque tengo que ser sincero y dirigirme al pueblo argentino con verdad, y porque esa es la base del principio de respeto y autoridad. Ahora, entonces, perfecto, no conozco a los actuales conductores. Pero volviendo entonces a nuestro conflicto, ¿no? Más allá de la posición que tenemos frente a esto que está ocurriendo entre Israel y Palestina, ¿qué nos pasa a los argentinos? Hoy tenemos, lamentablemente, ¿no?, que enfrentarnos a un balotaje donde vemos un Massa que dice que es peronista, ¿no?
pero a la vez, la pregunta que te hago ¿es peronismo Massa o qué es Milei? Porque Milei decimos, bueno, es alguien que no viene... ¿De dónde viene Milei? ¿De dónde salió? ¿Quién lo banca? ¿Está loco? Pero mirá dónde nos pusieron al pueblo argentino, ¿no? Entre un fullero, dicho por Cristina Fernández, y un loco. Bueno, es que más allá de la perturbada apariencia que puede tener este muchacho, en realidad está muy roto por dentro y es una persona que no ha edificado y no ha construido un movimiento. Es el solo. Es el solo. Es un muñeco que lo sacan de adentro de la caja de los muñecos, lo ponen en el show televisivo y después lo vuelven a guardar. Durante los últimos 4 años que estuvo haciendo. Y se dedicó de pasar de programa en televisión y el siguiente tipo está todo el día ahí adentro. ¿Qué vive? ¿En la tele? ¿Qué vive? Adentro de la caja negra. Porque todos nosotros tenemos cosas que hacer. Tenemos que laburar, tenemos que atender a la familia. Incluso yo esos años que estuve quemando mi propia vida en una fogata, que fue la edificación del Movimiento de Liberación Nacional, y hemos estado viajando mucho, bueno, yo sé lo caro que la pagué. Yo sé lo caro que pagué hacer lo que hicimos, que fue quemar lo que teníamos. Y ahora hay que romperse el lomo laburando para poder reacomodar un poco la vida, la familia. Bueno, entonces, esto, ¿por quién está sostenido? No es como dice Alejandro Fantino, que a Milei lo inventó él. No lo inventó Fantino. Él no es el demiurgo. Es Urnequian, que es un hombre condecorado por la reina de Inglaterra, por sus servicios prestados. ¿Y sabés por qué tiene la condecoración por la reina de Inglaterra? ¿Por qué Urnequian ha sido condecorado por la corona británica, como un hombre leal a la corona? Porque Urnequian mantiene el puente logístico con Malvinas a través de puertos y aeropuertos argentinos. Entonces no es solamente la pista que tiene Lewis en el paralelo 40 en el Río Negro. No es solamente la estancia que tiene Lewis en la cordillera. Señalar tanto, hacer tanto foco en la estancia de Lewis en la cordillera, y ya parece un elemento distractivo, porque el epicentro del conflicto no está ahí. No está ahí. La logística no está ahí. ¿Dónde se mueve la logística? La logística se mueve en el puerto de Punta Loyola, en la desembocadura del río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. En el muelle de yacimientos carboníferos fiscales y en el muelle de inflamables de yacimientos petrolíferos fiscales, ICF, YPF, empresas creadas por el ejército argentino, por el general Mosconi y por el general Perón, por el general Sabio, por aquellos militares industrialistas argentinos que llevaron adelante la mayor gesta industrial que tiene la Argentina como registro en los gobiernos de Irigoyen y los gobiernos de Perón, que no son solamente esos dos. Ahí está Mosconi, ahí está Francisco de Arteaga, el padre de la aeronáutica argentina, ahí está Luther Alizabio, los padres del acero, la Dirección General de Fabricaciones Militares. Bueno, esos crearon las empresas que hicieron grande a la nación y que le dieron bienestar al pueblo, energía barata y abundante. Bueno, esas instalaciones nacionales que están privatizadas, que se encuentran concesionadas, en este caso a Urnequian, a través de su empresa Compañía General de Combustibles. La Compañía General de Combustibles utiliza el muelle de inflamables de YPF para abastecer a los ingleses, a los kelpers en Malvinas, de combustible, agua potable, víveres y alimentos. ¿Está? Y esto yo se lo dije a los trabajadores de yacimientos carboníferos fiscales cuando estuve reunidos con ellos en Santa Cruz. Y que había que enchufarse las pilas con esto, y ante el vencimiento de la concesión lo que había que hacer era movilizarse junto con el sindicato, junto con el gremio, junto con las centrales obreras, y movilizar a todo el pueblo argentino, porque había que recuperar el puerto para beneficio del país y además terminar
con este acto de traición a la patria que sostiene con un puente logístico de manera barata el abastecimiento de combustible y de agua potable en las Islas Malvinas, que no disponen de recursos de agua potable, que no disponen de combustibles líquidos. ¿Y cómo todo esto puede estar pasando de nuestro puerto y bueno, y no verlo? No, es que se ve. Es que se ve. Lo que no está en la tele no existe. Lo que no está con Tinelli no existe. Bueno, pero vos hoy hablábamos de José Larralde, ¿no? Del Pampa. Diría José, alcanza para no ver, nomás con cerrar los ojos. Pero no es bueno a mi antojo ser ciego por voluntad. Castiga más la verdad al rancho que usa cerrojo. Las cosas están y están a la vista. Ahora no se quiere ver. ¿Qué hicieron los muchachos de YPF y de Yacimientos Carboníferos frente a lo que le planteaste, a lo que hablaste con el gremio? ¿Cuál fue su comportamiento? Bueno, los muchachos consideraron en su momento de que había que tratar de concentrarse en la propuesta que nosotros habíamos llevado, que era tener un buque operativo para que ICF vuelva a tener flota, porque el yacimiento Río Turbio en la cordillera es principalmente un hito de soberanía. ¿De quién? Del perito Francisco Pascasio Moreno, ¿no? Gracias al perito y en sus locas aventuras, bueno, ahí pusimos un hito de soberanía en línea de frontera. Por eso la Argentina se entiende en una zona que es conflictiva, que ha sido siempre conflictiva con las élites de Chile, en el perito, el Río Turbio, donde se encuentra luego el yacimiento que Perón lo lleva a su máxima explotación, ¿no? Donde nosotros que estamos impulsando, montar un alto horno, porque ahí tenemos la energía barata y abundante para montar una industria del acero, y con todo el mineral que hay en la meseta patagónica, bueno, hacernos del mineral de hierro y producir acero y dar las fuentes de trabajo, que es lo que impulsamos con los muchachos de Río Turbio en la mina, del proyecto de crear un alto horno. Bueno, con los muchachos del puerto de Punta Loyola planteamos que había que pelear y había que movilizarse para que nosotros pudiéramos recuperar el puerto de combustibles y el puerto carbonero para uso de la empresa del Estado. Bueno, estamos esperando, porque a veces se piensa que, bueno, que hay otras prioridades y que las elecciones y los políticos y el gobernador y el presidente y tal o cual cosa, y resulta que el status quo de dependencia impulsado por los ingleses, constituido por los acuerdos de Madrid, que entregan el control operacional del Atlántico Sur y la desmilitarización y desmovilización argentina. La ley de protección de inversiones inglesa, que es la ley que pone en ejecución práctica, el plexo jurídico de práctica ejecución de los acuerdos de Madrid, que es proteger las propiedades y las haciendas del inglés por encima del derecho del argentino. Y la ley de reforma del Estado, que no es solamente las privatizaciones donde algún dormido, algún recién levantado, alguno que, bueno, o por ser muy joven o por no prestar atención puede querer poner en discusión ideológica, decir, no, es mejor privatizar porque el privado maneja mejor las cosas que el Estado, o viva la libertad, o el Estado anda todo mal. Bueno, puede haber que haya alguno que está un poco distraído, pero esto es práctico. El decreto 1398, que es el decreto de ejecución de la ley de reforma del Estado sobre las empresas de defensa, es la que destruyó las empresas de defensa, entregó las fábricas militares de acero fundadas por el ejército argentino a las multinacionales. Y hoy nosotros, en sentido práctico, esto que dicen viva la libertad, sí, la libertad de que los argentinos, en vez de poder comprar el acero entre 50 centavos y $1 el kilo, que es lo que vale en el mundo, hoy los argentinos pagamos $1.30 ese kilo de acero. ¿De qué libertad están hablando? ¿Dónde está el mercado?
Y esto no es, viste, jugar a la computadora, viste, o ser abogado o economista. No, no, no. Yo soy metalúrgico, estoy en este momento en el taller, robando unos minutos a la jornada de trabajo para hablar contigo, y estamos procesando acero. Esto es físico. Esto no es ni una planilla Excel, esto no es la ideología de la facu, esto no es la academia, la sanata. Esto es práctico. Yo estoy procesando acero en este momento, y el acero que estoy procesando es un acero de castigo, donde a nosotros se nos castiga trabajar con una materia prima donde el costo central e inicial de producción es $1.30, que lo estamos pagando entre $1.30 y $1.50 el kilo de acero, cuando los chinos ofrecen el mismo kilo de acero a 50 centavos de dólar, y en el mercado internacional no supera el dólar el kilo. Entonces, ¿cómo va a poder competir en el mercado la industria nacional cuando se encuentra en esta situación atada y amarrada, donde las fábricas militares de acero se encuentran en manos de las multinacionales? Y Techín, Paolo Roca, ya pagó el alto horno de Eva Perón, y ahora van a pagar el otro alto horno. Y cuando apaguen el otro alto horno, ¿ahí qué vamos a hacer? ¿Qué carajo vamos a hacer los argentinos cuando apaguen los dos altos hornos y perdamos el poder de reducción? Y la Argentina sea meramente una recicladora de chatarra con hornos eléctricos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Los que querían esperar, no, espera un poco, no sé, no, esperá, no conviene, no, más adelante, vemos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, lo que están haciendo es generando la entrega nacional para llevarnos a una condición en donde nos vuelquen a una guerra civil. Es lo que están haciendo. Con lo que los actos de gobierno de los últimos 50 años son los actos de gobierno que lo que están preparando es una guerra civil en la Argentina para dividir el territorio. Enfrentando a los argentinos entre sí van a dividir el territorio. Es lo que quiere el inglés. Es que hay que verlo. Entonces los muchachos de los gremios, los muchachos de la militancia política, las agrupaciones, bueno, muchachos, vamos a enchufarnos con la patria. Porque resulta que hace 2 minutos Massa era traidor y todos los traidores se van con Massa. ¿Y ahora? Entonces la pregunta es, esto, cuando vayamos a votar el domingo, y para no votar al muchacho este que inventó Urnequian, que ya cumplió su misión. ¿Su misión cuál es? Correr tanto el espectro hacia la derecha y hacia la locura, por lo cual, bueno, ya cumplió con su rol. Massa parece peronista. No parece de la embajada, casi parece peronista. Entonces ya cumplieron la tarea que tenía encomendada a Milei. ¿Ahora qué van a hacer? Lo pasan por la picadora de carne, como ya hizo Macri con Patricia Bullrich. Esto lo advertí hace meses. Patricia Bullrich la van a usar y la van a descartar como lo que es un servicio de inteligencia a sueldo del MI6, a sueldo del Mossad y a sueldo de la CIA. Sirve a ellos desde toda su vida, desde su tierna juventud Montoneros hasta el día de la fecha. Es un buche. ¿Para qué está? Para eso. ¿Y cómo se trata los buches? Como lo que son. Se usan y se tiran. Ahora Macri ya la pasó por la máquina de picar carne a su candidata. ¿Y ahora qué van a hacer? Van a pasar a Milei por la máquina de picar carne. ¿Por qué? Fíjate que Santoro, en la ciudad de Buenos Aires, el candidato a jefe de gobierno, ya se bajó. ¿Y cuál era la campaña de Santoro? Santoro del balotaje. Pero la reputa madre, la campaña dice Santoro del balotaje, y resulta que ahora cuando hay balotaje el tipo se baja. Estos son los hábiles constructores de la política, los hábiles constructores de la rosca, que llevan a la Argentina a esta condición. ¿Por qué? Porque la cuestión del puerto de Punta Loyola está totalmente silenciada. ¿Por qué? Y porque no se puede hablar de la provincia de Santa Cruz. Es cierto, es cierto. Entonces hay una mordaza por parte. Entonces, ¿qué le decimos a la militancia? Sáquense la mordaza, rompan las ataduras que tienen, rompan las ligaduras, porque no tienen nada de ahí. Además se lo planteo no solamente en un sentido heroico, de decencia y conducta ética, sino se lo planteo incluso en una situación de conveniencia. No les conviene, muchachos. Están cada día más pobres. Se están cagando de hambre. Están cada vez son más baratos, muchachos. Cada vez son más baratos. Qué terrible, entonces, ¿no? Hay que pegar una levantada. Qué terrible, porque te escuchamos, compartimos mucho de lo que decís y decimos, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el futuro? El enfrentamiento entre nosotros, porque cada día estamos más pendientes de los temas domésticos y por ellos estamos tomando postura y dividiéndonos. Y siempre el negocio de dividirnos ha sido para el de afuera, ha sido para el invasor. Sí, por eso nosotros estamos planteando un proyecto de liberación nacional que es justamente un programa de unidad de los argentinos.
pero no la unidad de los partidos políticos, las cúpulas y las roscas. Una unidad que tiene al pueblo argentino como protagonista de la unidad, no a los dirigentes que después negocian entre ellos y el pueblo argentino mira como convidado de piedra, como con la nieta contra el vidrio, es un azul de frío. No, viejo, esto es el pueblo. ¿Y cómo es la participación del pueblo? A través del trabajo, hermano, del pleno empleo. Por eso nuestra política central es el plan del pleno empleo, que es crear 600.000 puestos de trabajo en 4 años de gobierno, 600.000 puestos de trabajo en 4 años de gobierno. Esto es a razón de 150.000 puestos de trabajo por año en terminales, en la Comisión de Energía Atómica, en la Dirección de Fabricaciones Militares, porque tenemos 27 empresas del área de defensa bajo proceso de privatización. Se destruyeron las capacidades de defensa nacional. Esas empresas de defensa no eran solamente empresas que fabricaban balas, fusiles, tanques y barcos de guerra. No, esas empresas de defensa, además de fabricar todo lo que hace a la industria bélica, fabricaban buques mercantes, fabricaban y fabrican, como la fábrica militar Río Tercero, que fabrica el ácido sulfúrico de mayor pureza y concentración del país. No hay ningún privado que produzca la calidad de Río Tercero. Ahora es una fábrica que se está viniendo a pedazos. Están esperando que se destruya para desmantelarla. Teníamos una YPF 100% estatal, un yacimiento carbonífero fiscal que abastecía de 1 millón de toneladas de carbón por año. Hoy no puede producir más de 150.000 toneladas. Está produciendo el 15% de la capacidad que tiene. ¿Y eso para qué se hace? Se hace a propósito para después echarle la culpa a los trabajadores, decirles que son unos vagos, que la empresa es deficitaria y cerrar la mina. ¿Para qué? Para importar carbón. Es el viejo cuento del inglés de toda la vida. Entonces, ¿qué hay que observar, muchachos? Que el plan de pleno empleo con 600.000 trabajadores en las terminales va a demandar 1.400.000 más de la pequeña y mediana empresa. Y cuando tengamos esos 2 millones organizados en la cadena de valor nacional, eso va a provocar que se generen por consumo 3 millones de trabajo más. Bueno, 600.000 más 1.400.000 más 3 millones me da en total 5 millones de puestos de trabajo. Esos 5 millones de puestos de trabajo terminan con la desocupación del país. ¿Cómo se arranca? Bueno, no hay que mirar que hay que crear 5 millones de puestos de trabajo. Parece imposible. Hay que pensar, hay que hacer las cuentas y tener criterio industrial de organización. Es decir, nosotros lo tenemos. Y nosotros tenemos los cuadros para la conducción de gobierno para conducir de esta manera. Para hacer lo que hay que hacer ahora, nosotros gente no tenemos. Para hacer lo que se hace ahora, nosotros no tenemos gente, ni conocimiento ni capacidad. Ahora, para hacer lo que yo estoy planteando, tenemos la gente, el conocimiento y la capacidad. ¿Qué significa? El laburo como centro de organización geoestratégico de la Argentina. Y a partir de ahí la recuperación de las capacidades militares, que se van a lograr a través de la recuperación de las capacidades logísticas. Porque si vos no tenés un buque de desembarco de tropa como el Cabo San Antonio que hicimos en Astillero y Fábrica Naval del Estado, no podrías haber recuperado Malvinas en el 82, que iba a llevar a los soldados, en balsa, en chalanas. Yo te escucho y tengo que preguntarte, ¿vos creés que nos van a dejar? No, si nos van a dejar o no, no tiene ninguna importancia, porque tampoco nos dejan ahora. Ya no te están dejando. No abandonemos la lucha, no abandonemos la batalla, ¿no? El actual orden es no dejarte. O sea, ya no te dejan. ¿Qué tenés que hacer? Sacate la bota de encima. ¿Qué te pueden hacer? Y pero es peligroso, Martín. Más peligro que el que estamos sufriendo ahora. Y pero guarda, porque nos pueden someter y oprimirnos y sojuzgarnos. No, ya estamos sojuzgados y ya estamos sometidos. Bueno, no, pero peor puede ser. ¿Peor que qué? No, te pueden matar. La muerte es una mentira. La muerte no existe. Y tampoco duele. Y si no, preguntémosle hay que preguntarle a Iorio, ¿no? Qué espectacular lo que él pensaba sobre la muerte. Entonces, nosotros creemos en la resurrección de las almas, en la trascendencia del espíritu, en la inmortalidad. ¿Qué nos vamos a preocupar por la muerte? Lo terrible es dejarse vencer. Lo terrible es aceptar los términos del enemigo. Mejor morir de pie, viejo. Y la mayoría del pueblo argentino siente así. Todos los muchachos que están aquí conmigo en el taller sienten así. Y no quiere decir que todos piensan como yo. Tenemos nuestras discusiones. Obvio. No abandonar la batalla. Martín, siempre es un placer hablar con vos. ¿Querés agregar algo más a lo ya dicho? No, nada más. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, recordar siempre a nuestro querido guía, hermano mayor, profeta y amigo,
Ricardo Iorio, que nos ha dado lo mejor de su corazón y de su espíritu, y ha puesto su alma para el pueblo argentino y para la patria argentina. Y toda su obra está dedicada a nosotros. Así que eso que se nos ha dado es un acto de amor. Abrazo. Amor, con amor se paga. Abrazo. Martín Ayerbe, presidente del Movimiento de Liberación Nacional. Siempre renovada. Poniéndole pilas a tus ganas.